Actualidad, política, economía, sociedad, opinión, cultura. www.agenciahoy.com. Le damos información confiable y objetiva, porque usted necesita estar informado. Agenciahoy.com. Continuamos nosotros aquí en Hoy por Hoy, un programa bastante intenso, con mucha actualidad política, como siempre, como lo tenemos acostumbrados a ustedes que están del otro lado. Bueno, vamos a hablar un poco del caso de Victoria Aguirre que se estaba, mejor dicho, desarrollando en la localidad de Oberá, y estamos con la abogada Roxana Rivas. Ella estuvo en el juicio y nos contaban algunos detalles realmente muy interesantes. Me parece, a veces se bastardea tanto la palabra o se banaliza tanto la palabra violencia de género para defender ciertas situaciones la idea del género, y me parece que en esta situación es donde realmente hay que tratarlo con mucha seriedad, y aquí sí hay que plantear la idea del género en esta situación. Bueno, por si no lo sabe, Victoria Aguirre está acusada de haber matado a su bebé de 2 años y 4 meses, ¿no? Tengo entendido, junto a su esposo, ¿no? Que también está acusado por ese mismo crimen. Crimen en el cual ella dice no lo hizo. Y vamos a tener más detalles con Roxana Rivas, con la doctora. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, coméntenos un poco, ¿cómo han observado ustedes o cómo se ha comportado el tribunal en este punto? Bueno, primero el tribunal está siendo recusado y van a Ujú. tener que resolver esa cuestión, ¿no? Nosotros estuvimos junto a las organizaciones acompañando toda esta cuestión y interpelando una vez más al sistema judicial a incorporar la perspectiva de género. Uh-huh. ¿Qué significa, para empezar a entender un poquito Claro. esto, ¿no? La perspectiva de género en las prácticas judiciales significa que cuando pasan, por ejemplo, casos como los de Victoria y Selene, en el que ella introduce la cuestión de violencia en el momento que es detenida y que muere su hija, ya implica que el Poder Judicial tiene que tener otra mirada y empezar a investigar de otra manera. Uh-huh. A entender otras cuestiones que van más allá y no como un hecho aislado en la cuestión de la muerte. O sea, nosotros defendemos a Victoria como una víctima de la violencia de su pareja, y creemos que lo que faltó acá, por eso aparecemos otra vez en esta interpelación, es la mirada de género del tribunal, primero del juzgado de instrucción que investigó, uh-huh, y segundo del tribunal que ahora la está juzgando. Para nosotros es simbólicamente terrible la forma en que fue interrogada por la fiscal. Si bien la fiscal es la que tiene que llevar adelante la acusación, la manera en que fue tratada Victoria en el interrogatorio es terrible. Primero es terrible que haya tenido que declarar conjuntamente con aquella persona que ella denuncia como su violentador, uh-huh, y como al que además se identifica como el que realmente fue el asesino de Selene. Y bueno, en ese sentido consideramos que hay muchísimas observaciones que hay que hacer en este tribunal. Hubo muchísimo desorden. Nosotros estuvimos hace 2 días con una veedora de la Asociación Pensamiento Penal que vino a mirar también este juicio, que ya lo hicieron en su momento con el caso de María, uh-huh, y coincidimos en la observación de que esto es un juicio sumamente desordenado en cuanto a las formalidades que tiene que tener un juicio. Las formalidades que parece que son como banales, en realidad las formalidades hacen tanto al derecho de defensa de Victoria como al derecho de defensa de Lovera, como también hacen a la investigación seria para saber realmente qué pasó con Selene,
porque si no pareciera que están juzgándola una vez más a Victoria por no haber defendido con su vida a su hija y no están realmente apuntando a la cuestión que es central, que es saber qué pasó con Selene. Claro. Porque si bien la acusación es clara contra Victoria, acusándola de haber permitido la muerte, el fiscal no es claro, la fiscal no la acusa directamente, o por lo menos eso no surge de su acusación, de haber sido ella la que de hecho la mató. Claro, y después siempre las preguntas que revictimizan a las víctimas, ¿no? De decir, ¿por qué no te fuiste antes? ¿Por qué no hiciste algo? Me dijeron que fue muy incisiva la fiscal con ella. La fiscal fue terrible, terrible desde el punto de vista también formal, porque yo creo que preguntó e interrogó desde una gran ignorancia de lo que es la cuestión de violencia, porque decirle a una víctima o una persona que está planteando que fue retenida en su libertad, privada de su libertad, en el contexto de la violencia de género, que no es lo mismo que te encierren bajo rejas o en una habitación y no te dejen salir, no es necesario que sea así. Sabemos que las víctimas de violencia muchas veces están paralizadas por cuestiones que van más allá de la posibilidad de moverse o no. La fiscal le decía, si vos te pudiste bañar, si pudiste bañar a tu hija, ¿cómo no pudiste escaparte? Como si en este contexto, además que nosotros tenemos experiencia de mujeres que se han ido, han denunciado, han podido salir del lugar físico donde se ejercía la violencia y después fueron perseguidas y asesinadas. Por ejemplo, los casos de Crucero del Norte y otras cuestiones. Claro, entonces, eso es lo que hay que indagar. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ella no pudo, eventualmente? Porque también es importante acá tener en cuenta que la acusación es la que tiene que probar todo lo que están diciendo. Ella es una persona que en ese momento se defiende diciendo me pasó esto. O sea, cuando se la condene, si se la condena y que esperamos realmente que no sea así, tiene que haber pruebas concretas. No las hay. Por ejemplo, ni el juzgado de instrucción, ni el tribunal se ocupó, ni la fiscal lo solicitó, de hacer una pericia psiquiátrica a los dos acusados, por ejemplo. Que eso fácilmente pueden dar cuenta, porque nosotros tenemos sí muy buenos profesionales psiquiatras, sobre todo dentro del sistema judicial, que podían haber hecho un informe de cuáles eran las condiciones psicológicas de las dos personas que están imputadas. Saber, por ejemplo, si tiene rasgos de violencia o no, si ella tiene rasgos de violencia o no, eso no está hecho. Lo único que está hecho es un informe, digamos, de rigor, que encima lo hicieron médicos legistas, no lo hicieron médicos psiquiatras ni especialistas, sobre la posibilidad que tenían de comprender la criminalidad del acto. No se profundizó en esa cuestión. Claro. Entonces, todo otra vez quedó suelto y hoy están atacándola porque la fiscal claramente lo que no le está perdonando o lo que le está imputando es que ella debió haber sacado a su hija y a ella misma de ese círculo como pudo. Claro. Y a veces las situaciones, me imagino, son muy particulares, muy específicas. Es fácil decirlo desde afuera, Totalmente. Señalarlo desde afuera, pero estando adentro debe ser realmente un infierno para la víctima. Para las víctimas, porque la amenaza que se ejerce, o sea, el temor que sufre es un temor real y es un temor paralizante. Y se cumple aparte con lo que es el tipo penal de la amenaza, surte el efecto en la víctima, o sea, la víctima tiene miedo que le siga, tiene miedo que la busquen, tiene miedo que la encuentre, tiene miedo que la maten, o sea, todos los temores que hace que uno en un momento, aparte otra de las cuestiones que tampoco es un dato menor, es que toda esta digamos, situación de violencia se intensifica la última semana. Lo que significa además que ella, o lo que justifica, si hubiera un informe por ahí psiquiátrico lo podría explicar mejor, que ella haya estado choqueada como estuvo, porque probablemente no lo esperó. Ellos estuvieron conviviendo un mes y en ese mes pasó todo lo que pasó, o sea, en la última semana se intensifica la violencia y termina con la muerte. De hecho, la prueba sustancial del video, que tampoco el tribunal dejó
que se explayara el funcionario de la policía que lo tenía que explicar. Ajá. ¿Qué tenía el video? ¿Qué contenía? El video contenía imágenes en los que entra la niña con Lovera, el bebé con Lovera, y salen, y en esos momentos es donde se murió la niña. O sea, la última persona que la vio con vida, según ese video, es Lovera. A nadie le preguntó, por ejemplo, a Lovera qué pasó, en qué momento él se da cuenta que estaba muerta. Porque si se supone que es inocente y no lo puedes inducir en una pregunta, por lo menos si está explicando y se abrió la posibilidad de que explique, ¿por qué nunca le preguntó eso? Claro. Y además sin exagerar los fundamentos, porque a veces las exageraciones causan situaciones contrarias a las que uno quiere generar en la opinión pública. Realmente el microclima que vive la mujer, o sea, para la mujer ese es su mundo, o sea, no hay salida ahí, ¿no? Y bueno, vos trabajás mucho con muchos casos. No hay salida. Aparte o sea, ¿por qué decimos que es grave la postura del fiscal en esto, ¿no? Es grave porque esas cuestiones son de manual. O sea, es de manual cualquier persona que haya sido capacitada en en la cuestión de género, y que, o sea, cualquier persona puede ser capacitada en cuestiones de género, pero obligatoriamente los funcionarios del sistema judicial y del sistema penal deben ser capacitados en la cuestión de género. Puede saber que las respuestas físicas, psíquicas de la víctima de violencia es la conducta que tuvo Victoria, o sea, no es excepcional. Lo excepcional es lo que espera el inconsciente colectivo, porque el inconsciente colectivo dice, yo sí hubiera podido agarrar a la nena y correr, porque yo sí puedo. Claro. El que está afuera sí cree que puede, pero cuando estás en el círculo de violencia no es tan simple. No, para nada. Y después otras cuestiones, o así, era tu hija. ¿Qué es lo que trasluce de ese comentario? Pero si era tu hija, ¿cómo no vas a hacer ¿cómo algo? no vas a hacer algo? Porque está también incorporado, y muy mal incorporado, lo que no está científicamente probado, al contrario, desechado, es el famoso instinto maternal. Entonces, ¿qué es lo que sugiere esa pregunta? La madre, todas las madres, en situaciones extremas, podemos, como yo lo puse, parar en un tractor, podemos levantar peso, podemos detener la fuerza con nuestro cuerpo, porque el instinto maternal supuestamente lo hace. Eso no existe. O sea, las mujeres como los hombres reaccionamos ante las situaciones extremas de violencia o extremas de cualquier tipo como podemos. Bueno, doctora, siempre muy didáctica, ¿eh? La verdad que le agradecemos mucho Muchas gracias a ustedes. Su presencia, y me parece que estos temas tratados de esta manera, con la seriedad que corresponden y con la gente seria que hay en el ámbito que trata estos temas, porque están también aquellos, y que me disculpen, que exageran situaciones, y lamentablemente esto causa una sensación contraproducente, inclusive contra una causa muy justa. Muy justa, y usted le da un sano equilibrio entre el reclamo, el transmitir la idea y defender a las víctimas de violencia de género. A mí me gustaría resaltar esa cuestión porque es sumamente importante, que acá una vez más lo que tenemos que hacer es interpelar al sistema judicial y a los operadores judiciales, porque puede pasar, y de hecho lo que también se está trascendiendo es que no han probado nada. Claro. Ni en contra de Lovera, ni en contra de Victoria, porque no han investigado nada, no han profundizado nada, porque una vez más, cuando toman esta causa, la toman sin la seriedad por ahí que corresponde cuando estamos hablando primero de un menor. No me diga, por favor, dígame que no es así, que hay fiscales o hay oficiales de justicia que van y que hablan solamente por títulos de medios de comunicación. No me diga que pasan esas cosas en estos casos tan delicados. ¿A veces pasa eso? Y a veces pasa. También pasa que cuando son puestos tan en evidencia, esperamos, de hecho, que haya una capacitación y una recapacitación de la actuación que cada uno tuvo,
Sí. y que no sea también esta recusación una excusa por ahí para el tribunal, para lavarse las manos como pasó en otras ocasiones y Sí. seguir tirando para adelante esta causa mientras Victoria sigue detenida. Bueno, ahora sí, por último, doctora, ¿se va a recusar al tribunal? ¿Cuáles son los procesos y los pasos ahora que vienen? Bueno, recordar que yo no soy la defensa, Sí. Sí sé por lo que estamos siguiendo el caso que se recusó ayer, o sí ayer fue, se suspendió, y las causas son la imparcialidad. Claro. La parcialidad de los jueces, que en realidad mucho no sé cuál es el fundamento, por lo que más o menos pudieron explicar a los medios, porque también la defensa de Victoria no es que es tan accesible para las organizaciones como para poder saber cuál es su estrategia. Claro. Pero sí hicieron mucho hincapié en el hecho del gran desorden, que el gran desorden en llevar adelante el debate, que su consecuencia más grave es que viola el derecho de defensa, porque no se permitió un interrogatorio más serio a los testigos, hubo un gran hostigamiento de hecho a Victoria. Yo inclusive creo que Victoria en esas condiciones no debió haber declarado, no era su obligación declarar, claro. Podía no haber contestado preguntas, fue muy duro para cualquier persona pasar por eso. Así es que básicamente es la parcialidad y la falta de orden que pusieron en esas cuestiones que tienen que ver con los interrogatorios. Bien, muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Actualidad, política, economía, sociedad, opinión, cultura. www.agenciahoy.com. Le damos información confiable y objetiva. Porque usted necesita estar informado. Agenciahoy.com. Muchas gracias a todos ustedes por dejarnos ingresar a sus hogares. Realmente es un placer y es un gusto poder compartir con ustedes este programa los días jueves aquí en Cablevisión a las 21 horas. Después en Candelaria estamos los días lunes a las 21 horas, también ahí prime time, con reiteraciones los días martes en Candelaria. Así que un cariño grande a los amigos de Candelaria. Y en Cablevisión estamos acá en la ciudad de Posadas los días jueves a las 21 horas con reiteraciones los sábados al mediodía a partir de las 13 horas. Nos quiere escuchar, estamos de lunes a viernes con la señora Carla Svica en LT4 104.5, 670 amplitud modulada, también Radio Hoy 90.3 y FM Esperanza 91.9, de 8 a 12 del mediodía en esas frecuencias. Por supuesto, nuestro diario de cabecera, todo lo que aquí decimos, todo lo que aquí hacemos, está nada más y nada menos que en www.agenciahoy.com, uno de los 3 diarios digitales más importantes de la provincia de Misiones. Nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Chao.